días. Y eso es importante porque desde la perspectiva de la cotidianidad de la vida de la gente, fíjense que cuando yo les hablo de perdón, no sé si ustedes inmediatamente lo que piensan es en a quién tienen que perdonar, pero no necesariamente a quién tienen que pedirle perdón. ¿Sí lo notan? Cuando uno le Sí. habla a alguien, ¿cómo estás con respecto al perdón? Normalmente le dicen a uno, bueno, yo no tengo rencor contra nadie ni tengo problemas con nadie. La pregunta es de doble vía. Tal vez no tengo problemas con nadie, pero ¿a quién tengo yo que pedirle perdón? ¿Con quién tengo yo deudas, cierto? Que debo ir a pedir perdón y que debo tomar la decisión de reconocer que me he equivocado, ¿no? Eh, y esto es súper importante porque la libertad que Cristo quiere que nosotros vivamos es una libertad que nos genere a nosotros paz en cuanto a lo que nos deben como a lo que nosotros debemos y que no caminemos ni sigamos viviendo con culpas encima de nosotros. Muchas personas toman una decisión con Cristo de caminar a su lado, pero siguen albergando y guardando en su corazón eh, a veces no falta de perdón, sino que no han tenido ni siquiera la capacidad de poder pedir perdón por lo que han vivido. Y eso viene de la mano de algo y es que nosotros los seres humanos tenemos un gran temor a sentirnos vulnerables, ¿cierto? La vulnerabilidad es algo que a nosotros nos atormenta, que nosotros tratamos de mostrarnos, ¿cierto? La mejor versión de nosotros diariamente, mostrar lo mejor de nosotros, mostrarnos fuertes, pero no queremos reconocer que nos equivocamos. Fíjense que Adán y Eva cuando pecan, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacen? Que sintieron vergüenza de su desnudez y se escondieron. Y se escondieron de su creador, quien los había creado y quien los había visto desnudos. De alguna manera Adán y Eva estaban huyendo de la vulnerabilidad, del sentir, se habían dado cuenta de lo vulnerables que eran. Y estaban huyendo también del ser vulnerables. Con esto no estoy diciendo que vayamos a hacer nudismo ahora a la playa para mostrarnos vulnerables y cómo somos, ¿no? Es un tema del corazón, de lo que hay dentro nuestro. ¿Qué tan vulnerables somos nosotros a las demás personas? Yo creo en algo y es que eh, tenemos que trabajar siempre por construir una iglesia donde la gente pueda ser vulnerable. Y eso se logra en la medida en que desde el liderazgo, sale y nace la decisión de mostrarse vulnerables, de mostrarnos como somos y no de vender o mostrar una fachada de apariencia que no sea real, ¿vale? Entonces, ¿a qué voy o por qué es importante esto? Primer punto con respecto al perdón, tener Pastor, presente, perdón, ¿sí? perdón. Cuando se refiere a vulnerable es que la persona se demuestre o nos debemos demostrar tal cual somos. ¿Sí? Que nos mostremos tal cual somos y que cuando yo me equivoco tengo que aprender a reconocerlo. Que yo soy vulnerable, me muestro vulnerable cuando reconozco que no soy perfecto, ¿cierto? Cuando de repente no estoy mostrando simplemente una fachada de apariencia, sino que soy frente a los demás como realmente soy, ¿cierto? Creo que ahí va algo. Gracias, Patti, por tu pregunta, porque es importante tener una precisión ahí. Es entender que la vulnerabilidad no se puede convertir en mediocridad espiritual, ¿no? En decir, porque soy vulnerable, entonces pues nunca maduro. Y eso, aguántenme, porque es que como yo soy vulnerable, sino que más bien en lo que se traduce es que no somos fariseos, en que no vivimos con una fachada de hipocresía frente a otras personas, ¿vale? Eso es distinto a decir que no, que porque soy vulnerable, pues hago lo que yo quiera y le digo a la gente, ah, no, pues de malas, como yo soy vulnerable. No, tengo que aprender a reconocer cuando me equivoco y a pedir perdón y precisamente de eso va lo que les estoy compartiendo, ¿vale? Ahí hay algo que es súper importante, seguro que María Paula se los ha compartido, pero eh, en el proceso de sanidad interior es vital que nosotros, o en los procesos de consejería, es vital que nosotros generemos un contexto de confianza y un contexto en el cual la persona no se sienta que está hablando con un ser superior, ¿cierto? Que la persona no se sienta que está hablando con alguien que está por encima de él o de ella, sino que yo le pueda decir, porque cuando uno empieza, por ejemplo, este paso del perdón, uno muchas veces le dice, bueno, ¿a quién tienes que perdonar? No a nadie. Yo ya perdoné. Y entonces, ¿cierto? En la medida en que yo me he mostrado también y muestro que tal vez en mi vida tengo áreas en las cuales me costó perdonar o personas a las cuales tengo que pedirles perdón, pues la persona empieza a decir, uy, tal vez sí tengo que trabajar en esto. Más adelante vamos a hablar de un tema que hay otro paso más adelante que habla específicamente del orgullo y de la arrogancia.
El orgullo y la arrogancia son una limitación, una barrera que hay que romper para poder entrar al perdón y para que la persona pueda perdonar. Y de hecho muchas veces uno pasa por este paso 3 muy rápido. Y cuando pasa la barrera del paso sobre el orgullo y la arrogancia, la persona empieza a darse cuenta que hay muchas otras cosas en las cuales tiene que tomar la decisión de perdonar o de pedir perdón. ¿Vale? Algo dime, Fabio. Relacionado con el perdón, bueno, pues estuve leyendo en la cartilla y aparte de poder, de saber a quién pedir perdón o a quién perdonar, me gustó algo que hablaba sobre perdonarse a uno mismo, quizás por comportamientos, por que tuvo tiempo atrás y claro, pues me gustó como esa parte porque pues uno generalmente no la tiene en cuenta, ¿no? No trae a recuerdos pues todo lo que ha vivido y que es como ese primer paso de perdonarse de uno mismo. Ujú. De acuerdo, Fabi. Ahí vamos a entrar en un momentito para ver a quiénes, cuando empecemos a trabajar el tema del perdón, hacia dónde y hacia quiénes debemos orientar a la persona a buscar el perdón, ¿vale? Que básicamente es hacia uno mismo, hacia otras personas y hacia Dios, ¿vale? Y les daré como algunos tips que de repente le pueden ayudar a uno cuando uno está hablando de otras personas, ¿vale? Pero antes de seguir hacia allá, y gracias Fabio, ahora profundizamos en esto, antes de ir hacia allá, mmm, quiero que veamos lo que dice Segunda de Corintios 2 10 11, ¿vale? Segunda de Corintios 2 10 11. Dime, Marce. No sé si esto que voy a decir tenga que ver de pronto con el orgullo, con lo que tú dices que más adelante se va a profundizar más. Si es, por ejemplo, cuando la persona dice, sí, tengo que perdonar y sí, tiene razón y esto, pero no quiero, no me puede, no me cuesta o es que no puedo creer que yo tenga que perdonarla, si es, o sea, que se llene de muchos argumentos. ¿Esto va unido con el orgullo? Sí, va unido directamente al orgullo y también a una falsa idea que tenemos del perdón, ¿cierto? Una concepción equivocada de lo que es el perdón, que ahorita vamos de alguna manera a ver qué es lo que es el perdón y vamos a entender a profundidad de alguna manera cómo eso limita muchas veces que la persona realmente pueda perdonar, ¿cierto? Porque cuando yo no entiendo, me dicen que perdone, pero yo tengo la idea del mundo de lo que es el perdón, me cuesta mucho poder vivirlo desde la perspectiva bíblica, ¿vale? Entonces, vamos a 2 Corintios, capítulo 2 versículos 10 al 11. Dice, a quien de ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. La falta de perdón, el no perdonar, es una estrategia de Satanás para robarse la bendición de nuestras vidas y para generar división en medio nuestro, para llenarnos de amargura, de preocupaciones. Y Pablo acá nos está diciendo claramente que él ha tomado la decisión de perdonar por consideración a ellos en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de ellos, ¿cierto? Para que Satanás no se aproveche de cada uno de ellos. Y fíjense que cuando nosotros no tomamos la decisión de perdonar o nos mantenemos en el orgullo, en la amargura, en la pelea, básicamente lo que nos pasa por la cabeza es un montón de pensamientos que de quién vienen, de Dios o de Satanás. Pensamientos que vienen de Satanás, ¿cierto? Cuando yo decido perdonar, empiezo a pensar desde la perspectiva de Dios muchas veces. Pero hasta antes de perdonar, en mi cabeza se están pasando muchos pensamientos de conmiseración, de victimismo, de que no me quieren, de que me odian, de que lo odio, etcétera, 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 que nos terminan por amargar y por secar por dentro. Por eso es importante con este primer versículo, que igual lo encuentran ahí en sus cartillas, que veamos que la persona pueda decir y entender claramente, hombre, es que ¿a quién le vas a creer? A mí hay algo que me ayuda mucho en los procesos y es decirle a la persona, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? La persona me dice sí, sí, vale. Entonces, si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, ¿crees que esto que acabamos de leer es verdad o crees que es mentira? Ah, no, pero es que no sé qué. Ah, no. ¿Es verdad o es mentira? No puedo tomar un pedacito sí y un pedacito no. Y si es verdad, entonces ¿cómo lo voy a vivir? ¿Cierto?
Por eso es importante siempre, siempre, siempre en el proceso de consejería, acuérdense que no estamos para transmitir experiencias personales, sino para orientar y ayudar a la persona con nuestra hoja de ruta, que es este libro. Por eso todo el proceso siempre tiene que girar, o todo consejo tiene que girar en torno a lo que dice la Biblia. Y en este paso del perdón es importante abrir los ojos a la persona con respecto a la realidad espiritual que se mueve en su vida, cuando decide perdonar y cuando no decide perdonar, ¿vale? Miren lo que dice Efesios 4, 31, 32. Efesios 4, 31, 32. En las cartillas, de hecho, creo que tienen un error de digitación, pero bueno. Dice, eh, vamos a leerlo desde el versículo 30, ¿vale? Dice, no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En Cristo. Entonces, fíjense en algo acá importante. El mandamiento, el perdón es un mandamiento, no es una alternativa. No es que yo quiero, es que quieres perdonar, vas a tomar la decisión de perdonar, voy a pensarlo. Eso es como que yo le dijera a una persona, dijera, vas a seguir fornicando y la persona dijera, voy a pensarlo. Vas a seguir diciendo mentiras y que la persona dijera, voy a pensarlo. El perdón es una convicción, una decisión que yo tomo porque es un mandamiento de Dios, no porque a mí me parece chévere. Acuérdense, el pecado de Adán y Eva fue el comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y empezar a creer que ellos podían determinar lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y Satanás me va a querer hacer considerar a mí cuándo es justo que yo perdone y cuándo no. Acuérdense esta frase, creo que yo se las he hecho, es una de las frases más repetidas aquí en Casarroca, Barcelona. De hecho, voy a dejar que la completen. El perdón no es un acto de justicia. El perdón es un acto Decisión. Liberación. ¿de qué? Liberación. Ah, Liberación. Libertad, libertad, sí, sí. ¿cierto? De liberación, de libertad. El perdón, desde la perspectiva bíblica, no es un acto de justicia. Y es importante que esto lo vea la persona, porque les voy a preguntar, ¿es justo que una persona que ha sido abusada perdone a la persona que abusó de ella? Desde la perspectiva humana, de ninguna manera. Es muy difícil. Pero va a generar amargura el no perdonar. Ese perdón lo que va a producir en esta persona es libertad para cortar, decir cortar, perdonar y cortar con lo que pasó. ¿No? Es, hay muchas ofensas que nosotros hemos vivido que muy probablemente si las vemos desde la perspectiva humana, no es justo que los perdonemos, pero que si nos fijamos desde la perspectiva bíblica, eh, lo único que hace para nuestra vida no perdonar es causarnos amargura y dolor. Mientras que si perdonamos vamos a vivir libertad, ¿vale? Esto es súper importante que se lo transmitamos siempre a las personas y que nosotros lo tengamos muy claro, ¿vale? Yo creo, los 7 pasos son vitales, son esenciales, cada uno de los 7 pasos son esenciales, pero la columna vertebral de un buen proceso de sanidad interior está en este paso, está en el paso 3. Hay veces que, les soy completamente sincero, eh, la mayoría, ahí van a ver que nos habla Neil Anderson de que en una hoja aparte la persona haga una lista de las personas, ¿cierto? Que le vengan a la mente, a las que tenga que perdonarlas, a las que crea que tiene que perdonarlas, ¿cierto? Eh, eh, y lo que pretende este ejercicio es que la persona pueda llevar a lo concreto lo que ha pasado o lo que tiene que perdonar. Mm, yo no sé a María Paula con las chicas, pero a mí con los chicos me va súper mal en esta parte. O sea, es como empezamos el proceso de sanidad interior y le decimos a la gente, listo, veámonos, nos vemos, tal, les explico qué consiste el proceso de sanidad interior y les doy el formulario y les digo, vas a trabajar esto. Y pasan los años y el formulario nunca aparece. Y yo por alcahueta muchas veces tiro adelante el proceso y les voy ayudando, cual papá con bebé ayudándole para poder seguir adelante. Pero la realidad es
que la persona más interesada porque el proceso de sanidad interior avance y se haga de una manera correcta, ¿quién debe ser? ¿El consejero o el aconsejado? El aconsejado. El aconsejado, ¿cierto? Esto es como, miren, eh, y en esto no hay que ser legalistas y hay que tener misericordia siempre, pero hay que ayudar a las personas a tener certeza, o más que certeza, a entender que la Biblia dice que hagamos todo decentemente y en orden, ¿no? Porque yo he tenido casos de consejería que le digo a la persona, nos vemos a tal hora, y la persona me aparece a la hora que era la cita, por ahora hoy en día que es virtual, en el bus, o en la playa, o comiendo, o en el trabajo, ¿cierto? Que hombre, yo sé que tienes que trabajar, pero que si podemos buscar otra hora para que no lo hagamos en ese momento, ¿no? Porque es como si tú fueras a una cita a un psicólogo y le aparecieras al psicólogo con el sándwich en la mano. Es como si el dentista, como si el odontólogo tuviera que estar pendiente de mí llamándome, ¿qué hubo? Ya, ¿cuándo vuelve? ¿Ya si se está lavando bien los dientecitos? ¿Cuándo viene? Déjeme ver, mándeme una foto del cepillo y de la crema de dientes para ver cuándo viene, ¿no? O sea, es entender que la persona, tenemos que transmitirle a la persona, delegarle a la persona la responsabilidad en el proceso, porque no puede depender del consejero. El consejero está para ayudar a la persona en su proceso de sanidad interior. Pero es lo que les digo, es como si el odontólogo estuviera llamando todo el rato para preguntar si ya hizo lo que tenía que hacer, si ya se hizo los exámenes, si ya se hizo las analíticas, ¿cierto? Uno va a donde el médico, a donde el internista, y le mandan las analíticas de sangre, de orina, de tal, y le dicen, cuando los tenga, vuelve. Pero el médico no lo está llamando a uno, ¿qué hubo? ¿Ya se hizo las analíticas? ¿Qué hubo? ¿Ya las tiene? Ya voy yo y lo recojo y lo llevo a usted para que se haga las analíticas y le hago el favor. Eso no es así. ¿Y por qué es importante destacar esto? E insisto en que tenemos que tener misericordia de las personas porque hay que entender los contextos que vive cada persona. Pero es importante que traslademos siempre a la persona el sentido de responsabilidad en el proceso. ¿Y por qué estoy hablándoles de esto en el paso del perdón? Porque si la persona no toma la decisión de hacer la lista, yo normalmente en muchas de mis consejerías dejo tareas, no en todas, pero en la mayoría dejo tareas. Y ahí me doy cuenta si la persona verdaderamente quiere vivir un proceso de madurez espiritual o si lo que quiere es que yo sea el que tome las decisiones por él y el que le ayude a hacer las cosas, el que le haga los deberes. Pero, y esto es súper frustrante, como consejero, como consejeros, lo van a vivir y me llamarán a decirme, ay, me está pasando esto y será divertido porque les diré, se los dije, pero tenemos que estar preparados para esto. Y es que muchas veces vamos a querer perdonar por la otra persona y eso no lo podemos hacer. A veces uno dice, pero ¿por qué no perdona? Es que le he hablado mil y una veces de cómo tiene que perdonar, de qué es perdonar, y esta persona lo que le pasa es que no perdona, no toma la decisión de perdonar. Y yo no puedo hacerlo por la otra persona. Y por eso es importante este ejercicio que les digo. Yo, de hecho, los invito mucho a que cuando la persona le dejemos la tarea de hacer esta lista de perdón, la tengamos en oración esa semana y ese tiempo. Porque hay muchos casos, bueno, no muchos, yo personalmente tengo dos casos, aquí en España, en Bogotá tal vez tuve más, pero de aquí en España tengo dos casos en concreto en los cuales le dije a las personas, haz la lista de perdón. La persona hizo la lista de perdón, tuvimos la primera cita y empezamos a abordar el tema del perdón y la persona nunca volvió a tener un proceso o a volver a una cita. Nunca, nunca. Tal vez porque para la persona fue tan doloroso tener que enfrentar eso, que prefiere decir, me mantengo en no perdonar antes de tener que abrir el baúl de los recuerdos y tener que resolver ese enredo que tengo allá atrás, ¿no? Y por eso hay que orar mucho por la persona, pero entender que no depende de nosotros el que la persona decida progresar en el proceso, sino que la persona tiene que tomar la decisión. ¿Cómo hacer la lista del perdón? Hay muchas maneras de hacer la lista del perdón. A mí hay una que me gusta mucho y es básicamente decirle a la persona, haz 3 columnas, ¿vale? En la primera columna vas a poner el nombre de la persona, en la segunda columna vas a poner qué fue lo que hizo esa persona en contra tuyo y en la tercera columna vas a poner cómo te sentiste por eso que te hicieron, cómo te sentiste, ¿cierto? Entonces voy a ponerles un ejemplo. En la primera columna pongo mi papá.
¿Por qué? ¿Por qué lo perdono? ¿Por qué tengo que perdonarlo? Porque un día me hizo quedar en ridículo enfrente de mis amigos cuando me pegó con la correa. ¿Cómo me hizo sentir? Me hizo sentir menospreciado y rechazado. ¿Listo? ¿Por qué es importante el cómo se sintió la persona? Porque acuérdense de cuando estaban conmigo en la primera parte de toda la capacitación, que yo les hablaba de cómo es importante entender que los comportamientos vienen como consecuencia de una manera de pensar, y la manera de pensar viene como consecuencia de una herida que hay en nuestro corazón. Entonces, cuando yo identifico la emoción que la persona tuvo por causa de eso, logro encontrar el engaño que hay en su mente para que pueda perdonar y pueda avanzar con seguridad, ¿vale? Mm, Entonces, no es la única manera, pero yo creo que una de las maneras esenciales, una de las maneras prácticas de poder hacer la lista de perdón es nombre de la persona, qué tengo que perdonarle y cómo me hizo sentir. ¿En qué tengo que perdonarle? Eso es importante. ¿Por qué? Tal vez yo ahorita, si me pongo a llenar una hoja con todas las razones por las cuales he tenido que perdonar a mi papá en la vida, tal vez no me acuerdo de todas. Y muy probablemente no me quepan en una hoja ni siquiera. Pero hay algo importante y es entender que nosotros no perdonamos lo que no tenemos presente. O sea, yo no puedo decir yo perdono a mi papá por todo lo que me hizo. Yo tengo que entender qué es lo que estoy perdonando. ¿Cuál es la deuda que estoy perdonando? Porque más adelante tal vez me voy a acordar otra vez de aquello que me hizo y no lo perdono. En cambio, si yo logro individualizar cada cosa que yo perdono, de alguna manera son deudas que ya he dicho, concretamente esta deuda ya la he echado, ya tomé la decisión de perdonarla y de no tenerla más de presente en mi vida. Por eso es importante que el perdón no sea simplemente con respecto a, no, yo perdono a mi mamá por todo. ¿Tú ya tienes algo que perdonarle a tu mamá? No, yo ya la perdoné y ya estamos bien. Entonces, ahí es donde como consejeros, miren, no hay la primera persona que yo conozca, y creo que no existe el primer ser humano que no haya sido ofendido por su mamá o por su papá, o que no haya sido ofendido por un profesor, o que no haya tenido una relación amorosa tormentosa que le haya causado dolor. Todos lo hemos vivido. Y en ese orden de ideas es importante en el paso número 3 que podamos indagar con respecto al pasado de la persona, que podamos empezar a decirle, bueno, cuando ya hemos visto la lista, empezar a preguntarle, bueno, ¿cómo fue tu infancia? Cuéntame cómo fue tu infancia, viviste con tu mamá, con tu papá, sí, pero se separaron, ay, ¿cuántos años tenías cuando se separaron? No, yo tenía como 5 años, ¿y te acuerdas? Sí, me acuerdo más o menos de tal cosa. Vale, ¿y cómo te sentiste por eso? No, bien, como yo siempre me crié y mis papás fueron muy buenos conmigo. Ah, vale, ¿y cómo te sentiste cuando ibas a la casa de tus amigos que sí estaban sus padres casados? ¿No te preguntabas cómo sería la vida con tu familia junta? Y entonces de alguna manera empezamos a ayudar a la persona a identificar cosas que tal vez no está teniendo presente, ¿cierto? Hablarle cómo fue tu adolescencia, durante tu adolescencia, cómo te iba, cuántos amigos tenías, te fue fácil hacer amigos, te costaba hacer amigos, eh, con qué amigos andabas todo el rato, no, con fulanito y con sultanito, ¿vale? ¿Cómo fue tu amistad con ellos? ¿Hoy en día conservas esa amistad? No, ya no. ¿Por qué? No, porque es que él se metió con una novia que yo tenía. Ah, entonces encontramos una razón más para perdonar. O no, porque es que hicimos un negocio y él me quedó mal, o yo le quedé mal, o lo que sea. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta, ¿cierto? En empezar a indagar, ¿qué edad tuviste tu primera novia? ¿Cómo fue tu relación con esa primera novia? ¿Por qué terminaron? ¿Cómo reaccionaron tus padres cuando tú te noviaste con ella? ¿Cómo trataban tus padres a tus hermanos? ¿Cómo trataban tus padres a tus hermanos? Nos va a ayudar a identificar si la persona se ha comparado toda su vida con uno de sus hermanos. Y esa es una de las causas principales de perdón también, el haberse sentido menos de lo que sus hermanos eran, o haber sentido que nunca cumplió las expectativas que sus padres tenían frente a él, frente a la persona, ¿cierto? ¿Cómo fue tu matrimonio? ¿Por qué te casaste? Cuando te casaste, ¿cómo lo asumió tu familia? ¿Cómo fue tu matrimonio? Cuando quedaste embarazada, ¿cómo fue tu embarazo? Miren, es muy duro, pero el índice de casos de infidelidad que hay durante el periodo de embarazo es enorme. El índice de infidelidad por parte de hombres frente a su esposa durante el periodo del embarazo es grandísimo y es súper triste.
Eh, y en eso podemos empezar a hacer preguntas que pueden ser muy, de alguna manera, no sé si han visto cómo los buques de guerra atacan a los submarinos. ¿Alguna vez lo han visto? Los submarinos tienen una capacidad especial de acercarse a los buques de guerra y disparar torpedos por debajo del agua porque el buque no ve dónde está el submarino y entonces viene el torpedo y ¡pum! Revienta contra el buque. Cuando el buque se entera o su radar muestra que hay un submarino a su alrededor, tal vez el buque no tiene la capacidad de disparar específicamente donde está el submarino, pero lo que hacen es que empiezan a lanzar un tipo de bombas que se llaman cargas de profundidad. ¿Qué son las cargas de profundidad? Básicamente bombas que se lanzan y van bajando, 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 bajando. Tienen el propósito de llegar hasta lo más profundo que se pueda y que apenas tocan algo o sienten algo que está cerca de ellas, explotan. Entonces, ¿a qué voy con este ejemplo? Que en este paso tenemos que lanzar cargas de profundidad, porque muchas veces no tenemos claro para dónde. Muchas veces no tenemos claro en dónde está el objetivo específico, dónde necesita la persona. Pero necesitamos hacer preguntas que sean profundas y que detonen lo que la persona realmente necesita sanar de su corazón, ¿vale? Mm, es importante ahí algo ver y es que nosotros debemos decirle a la persona, mira, el proceso va a ser tan efectivo como tú quieres que sea. Y vamos a ir tan profundo como tú quieres. Yo te voy a hacer preguntas, pero tú vas a poder pasar de ellas, ¿cierto? Y si la persona ya pasó una vez de la pregunta, ¿cierto? Y si yo traté de rodear la pregunta otra vez y llegar por otro lado y la persona vuelve a pasar de ella, pues yo tengo que seguir adelante, ¿cierto? Yo no puedo, he tenido casos, bueno, sí he tenido casos de personas que me dicen, que les digo, bueno, y cuéntame cómo fue tu relación con tu exmujer. No, 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 de eso no quiero hablar en el proceso. De eso sí no quiero, eso sí no me lo hable. De eso sí no quiero que hablemos. Y entonces, pues yo no lo puedo obligar, ¿no? Yo no le puedo decir, pues, no, entonces lo maldigo, no, o sea, yo todo lo que puedo decirles, mira, el proceso va a ser tan profundo y tan efectivo como tú quieras. Yo respeto si tú no quieres que hablemos de eso, pero muy probablemente si tú no quieres que hablemos de eso, ahí es donde está el principal punto que tenemos que sanar y que tenemos que trabajar. Casos de, por ejemplo, abortos, casos de abortos. Eh, Preguntarle a la persona, ¿has participado en alguna vez en un aborto? ¿Te has practicado un aborto? Si el hombre, desde la perspectiva del hombre, si el hombre ha hecho parte, ¿cierto? En algún momento de presionar o de consentir una decisión con respecto a un aborto, porque ahí viene algo que decía Fabi ahora y es, ¿a quiénes debemos perdonar? Debemos perdonarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Y en ese perdonarnos a nosotros mismos es importante que identifiquemos y ayudemos a la persona a abrazar el perdón, porque Satanás quiere hacernos sentirnos culpables. Dios quiere que seamos responsables, es decir, que vivamos el arrepentimiento. Y solamente vivimos el arrepentimiento cuando identificamos los puntos en los cuales la hemos liado, en los cuales nos hemos sentido mal con nosotros mismos, y tomar la decisión de perdonarnos a nosotros para poder vivir libertad frente a esto, ¿vale? Y es súper importante eso es vital. Y muchas veces uno le dice a la persona, ¿por qué tendrías que perdonarte a ti mismo? Y nos cuesta mucho identificarlo. Pero cuando ya hemos empezado a hacer ese repaso del contexto y ayudarle a refrescar un poco a la persona lo que ha vivido en su vida, muchas veces la persona en ese punto dice, ¿sabes que frente a esto tengo que perdonarme? Porque es importante que le preguntemos a la persona, cuando tu novia te terminó, tal, tal, ¿por qué te terminó? No, porque yo le fui infiel, ok. ¿Y tú cómo te sentiste frente a eso? No, me sentí súper mal, me sentí muy triste, sentí que le había faltado a ella, que había faltado el respeto, lo que sea, ta, 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 ta. Vale, entonces vamos a perdonar con respecto a ese punto en concreto, ¿vale? Mm, pero es vital que ayudemos a la persona a perdonarse a sí mismo. Segundo, perdonamos a otras personas. Y cuando hablamos de perdonar a otras personas, lo que les decía, perdonamos con nombre y apellido y con punto concreto que voy a perdonar, ¿vale? Si de repente la persona dice, no, pues es que no me acuerdo ahorita de nada, bueno, pues vamos a orar, ¿cierto? Y vamos a pedirle guía al Espíritu Santo para que Dios le ayude a esa persona a recordar y a tener claridad. De hecho, fíjense que la oración que nos invita a hacer Neil Anderson acá en el paso 3 pues es una oración en la cual nos pide que podamos pedirle a Dios que nos traiga a la mente a las personas a quienes debemos perdonar para poder hacerlo, ¿cierto? Y ahí es decirle a Dios, Dios, guía a la persona y ayúdame a poder ayudar a esta persona a que identifique aquellas cosas que debe perdonar, ¿vale? Importante, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? No sé si hasta acá tienen preguntas, dudas, comentarios, inquietudes, sugerencias, reclamos. Pati, porfa.
Pati y Pau Cardoso. Dale, Pati. En el caso de cuando uno bueno, una persona que decide ser consejera, ¿cómo hace como para sacar eso, por ejemplo, yo qué sé, el aborto de un momento a otro que la chica no se acuerde o no lo quiera comentar? Mm, ¿Cómo se puede lograr sacar eso? ¿O dónde está la lista que nos los puede guiar a perdonar cada paso? claro, Si vamos a seguir este libro, por ejemplo. claro. Si tú te guías en este libro, el tema de aborto, ya te digo en dónde va. Hay una parte en la que aparece. Mm, un segundo. Dije Por- aborto por decir aborto, pero puede Sí, ser otra cosa. claro. Espérate porque es que estoy viendo la cartilla acá directamente. 48. Dime. La 48. Página 48. A ver, vamos. Ajá. Entonces mira, sí, es la página 48, que ya es el paso 6, en el cual vamos a ver el tema de esclavitud frente a libertad, en el que vamos a entrar ya a hacer, digamos, como unas oraciones frente y a abarcar temas de aborto, tendencias suicidas, abuso de sustancias, trastornos alimenticios, tendencias compulsivas a ser perfeccionistas, homosexualidad, divorcio. Entonces, pero ¿qué siempre sugiero yo? Que en este paso 3 hagamos un trabajo por ayudar a la persona a hacer un recuento de su vida, porque la persona va a identificar muchas cosas ahí. Y adicionalmente, yo también voy a poder como consejero darme cuenta hacia dónde debo dirigir esas cargas de profundidad, ¿cierto? Por ejemplo, obviamente yo no me voy a sentar con la persona y le digo en la primera cita, bueno, ¿has abortado? O sea, pues porque me hace como ¿qué le pasa? ¿Cierto? Pero si yo empiezo a preguntarle, bueno, quiero que me cuentes un poco de tu vida, ¿cierto? Vamos a hablar un poquito de tu vida, entonces le empiezo a preguntar. Preguntas que son claves. ¿Cómo fue tu relación con tu papá? ¿Cómo fue tu relación con tu mamá? ¿Cómo era la relación de tu papá con tu mamá? ¿Cierto? ¿Cómo era tu relación con tus hermanos y la relación de tu papá y de tu mamá con tus hermanos? De ahí vamos a poder encontrar muchas cosas. Adicionalmente, ¿cómo fue tu relación con los profesores? ¿Cómo fue tu relación en el colegio con tus compañeros de colegio? Otra pregunta que ayuda mucho es, ¿cómo fue tu vida amorosa? ¿Cierto? ¿Tuviste novias? ¿No tuviste novias? ¿Cuándo fue cuándo tuviste tu primera novia? ¿Cierto? Con esa primera novia que tuviste, tal vez la persona no es creyente, no es creyente de toda su vida, sino pues que en esa época todavía no era creyente, entonces pues muy probablemente tuvo relaciones sexuales con esa novia. Entonces preguntarle, bueno, y frente a esas relaciones, ¿sientes que hay temas que tienes que trabajar y que tienes que cortar? ¿Cierto? Y entonces preguntarles cuándo terminó esa relación, por qué terminó esa relación, tuviste otra novia después, cuando tenemos una persona que ha tenido una novia tras otra, encontramos que hay una persona que tiene un problema de autoestima grandísimo y que está tratando de suplir su problema de autoestima en estar en noviada con alguien, ¿cierto? Entonces ese tipo de preguntas nos ayudan mucho e insisto, en este paso 3 hacer un recuento de alguna manera por la vida de la persona nos va a ayudar mucho a poder ver eso, ¿vale? Eh, Pau y después Janet. Bueno, cuando una persona dice, bueno, pues ya lo hemos visto, pero dice, yo perdono, pero no olvido, pero Ujú, lo dice como con ese tonito, como que, bueno, contemos, digamos, hablemos de eso, pero no, igual yo no olvido lo que está pasando. ujú. Hay uno o sea, cómo llega a decirle que el perdón es liberación para esa persona. Así diga que no, o sea, así lo diga, pero no lo parezca, no entiendo. Mm, vale, hay dos cosas importantes. La primera, ahorita vamos a profundizar en qué es el perdón y el primer punto precisamente es ese. Perdonar no es olvidar, ¿vale? Entender que la persona sepa que perdonar no es olvidar. El que yo haya perdonado no significa que he olvidado. Muy probablemente con el tiempo, si yo he perdonado de corazón, voy a dejar de tener presente eso en mi mente y lo voy a dejar ir, ¿cierto? Y no lo voy a, y no va a ser algo que va a estar ahí repetitivamente en mi pensamiento. Pero es importante que la persona sepa y entienda que no es además algo optativo, sino que es un mandamiento de Dios y que es una instrucción clara que da Dios. Hay algo que les quiero precisar y es la diferencia entre la palabra libertad y la palabra liberación, ¿vale? La palabra libertad básicamente hace referencia a que me liberé de algo que me estaba
oprimiendo, que me estaba sosteniendo, ¿cierto? Me libero de las cadenas. Cuando hablamos de liberación en términos bíblicos, estamos hablando más de que la persona tenía una presencia de un espíritu en su vida, ¿cierto? Y que ese espíritu que había en su vida estaba tomando control de ella, ¿vale? Entonces, cuando yo les doy la frase del perdón, no es un acto de justicia, sino de libertad, no es de libertad, no es de liberación, sino de libertad, ¿vale? Porque la falta de perdón no es un espíritu, no es vamos a orar por el espíritu de falta de perdón que tú tienes, no, es una decisión que yo he tomado en mi carne de no perdonar, ¿cierto? Entonces, chévere precisarlo, ¿vale? Super, Pau, gracias por la pregunta. Janet Silla. Vale. Aquí donde dice perdonar, es decir, no guardar más el pecado de alguien en su contra. Cuando tú llevas a una persona al perdón, una persona que está sufriendo maltratos físicos por su cónyuge, por decir algo, ¿sí? ¿Hasta qué punto, cuáles son los límites que debe marcar esa persona? ¿O cómo marco yo? Porque muchas veces las personas dicen, es que tengo que consentir que siga pegándome, por decir algo, ¿sí? Vale, vale. Sí, María Paula me contó que había quedado esa pregunta también la vez pasada, ¿no? Que había quedado ahí. Ella no quiso venir para no contestársela. No, mentiras. por lo del abuelito. Es que estaba entrando aquí al cuarto y entonces les dije eso por eso. Pero no, básicamente, Janet, ahora vamos a profundizar en esos puntos que trae la cartilla, ¿vale? Pero con respecto a la pregunta específica que haces, es entender que, por ejemplo, una mujer que está siendo maltratada por su esposo, física o psicológicamente, la mujer debe entender que la Biblia dice que hay unas autoridades puestas en la tierra que han sido puestas por Dios, ¿cierto? Para impartir justicia, ¿cierto? Y desde esa perspectiva, la, la persona tiene todo el derecho de ir ante las autoridades y presentar una denuncia por lo que ha sucedido, ¿cierto? Eso es distinto a odiarlo, ¿cierto? Yo voy y pongo porque es que va a acabar mi vida. Y la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo no cuido ni velo por mí, no me amo a mí mismo, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Si yo no lo hago, entonces ¿quién va a cuidar de mí? ¿Cierto? Entonces es importante entender esto y es, una cosa es que yo vaya y ponga una denuncia porque una persona está abusando física, psicológica o mentalmente de mí, ¿cierto? Y otra muy distinta es porque de hecho hay gente que ni siquiera pone la denuncia, pero sí se alberga la falta de perdón en su corazón, que es lo que es pecado, ¿cierto? ¿El pecado dónde está? En albergar la falta de perdón. Yo tengo que tomar la decisión de perdonar, pero perdonar no necesariamente es que la persona se libera de las consecuencias de lo que vivió. Fíjense que Dios nos perdona nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestro pecado están ahí. Que Dios me haya perdonado por mi pecado, no, y eso es un error que muchas veces cometemos, y es creer que porque Dios perdona, es bueno y nos perdona, entonces no va a haber consecuencias en lo que yo haga. Dios nos perdona, y somos sus hijos y siempre lo seremos, pero las consecuencias están ahí. La Biblia dice claramente, no se burlen de Dios, no se engañen de Dios, nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Entonces, es importante ahí entender siempre que la persona, y este pues caso va muy ligado al tema de maltrato hacia la mujer, ¿no? De un hombre que le pega a su mujer, a su esposa, entonces porque entonces no puede, tiene que aguantarse que le peguen y le pegan hasta que la maten, no, la Biblia dice que hay unas autoridades puestas por Dios para que esas autoridades administren justicia, ¿cierto? Y la persona tiene todo el derecho a ir ante las autoridades y presentar una denuncia por causa de lo que está pasando, ¿vale? Ahora, nuestro llamado como iglesia y como pastores siempre va a ser a la reconciliación y a la restauración, a que Dios puede restaurar, ¿cierto? Pero de ninguna manera en decirle a una persona, no, tú no puedes poner una denuncia porque es que te toca perdonar. Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es perdonar y otra cosa es cuidar de ti mismo, ¿vale? No sé si más o menos queda claro. Se los pongo con respecto a los niños, por ejemplo. Si yo ahorita Tomás se pone a llorar y me hace una pataleta y yo saco un bate y lo agarro a batazos porque se puso a llorar, pues me tienen que meter una denuncia a la berraca por maltrato infantil, ¿cierto? Y Tomás tendrá que perdonarme alguna vez en su vida por haber hecho eso, pero eso no significa que yo tenga que asumir las consecuencias del maltrato que ejercí contra él, ¿vale? Pati, ¿querías decir algo?
Sí, mi pregunta es, por ejemplo, no tan profundo, pero por ejemplo, cuando una pareja está mal y digamos la esposa, bueno, es que yo tengo que no aguantar, pero bueno, si mi esposo se va a burlar de mí, diciéndome así o cosas así como despectivas, que estén mal, ¿no? La pareja, digamos, la pareja está mal. Y el tipo cada vez que puede la remeda, la trata mal psicológicamente, hasta donde está el punto que uno le pueda aconsejar a la persona, tú tranquila, tú aguanta, tú relájate, tú trátalo como Dios, como si fuera Jesús. No sé hasta cuándo uno puede tratar a una persona así como si fuera Jesús. O aconsejar a la persona que trate a ese otro individuo como si fuera Jesús. Mm, Jesús no la va a remedar así. sí, pues Pati, la verdad, la Biblia lo que dice es que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7. No, mi problema es si algún día que me ha llegado un caso así, Por eso, que, no, que, la respuesta de la ¿qué persona es, aconsejaría el pastor? ¿qué aconsejaría yo como pastor? Tienes que perdonar, tienes que tomar la decisión de perdonar y Y que tu aguantar testimonio, diariamente y que que tu esa testimonio, persona y que tu testimonio de vida, y que tu testimonio de vida termine por ganar a esa persona para Cristo, Qué ¿no? fuerte. ¿Mm? Desde la perspectiva bíblica, eso es lo que te puedo decir, ¿no? Desde la humana, pues podría decirte muchas otras, pero desde la A perspectiva, mí, así me preocupa porque uno no la puede embarrar tampoco, porque yo aconsejaría de pronto en mi perspectiva humana, yo iría, no sé qué cosas le diría, pero tenemos no, que pues ser claramente sabios al aconsejar bíblicamente. no, mi consejo sería perdonar, orar, trabajar porque la persona pueda ver un testimonio de vida en ella, que pueda transformar su corazón también, tratar de identificar en dónde tiene la persona que trabajar, ¿cierto? Hay muchas personas que vienen a consejería con el ánimo de que nosotros de alguna manera le lamamos las heridas, ¿no? Y hay personas que uno dice, uy, sí, la verdad es que esta persona está, pero pobre, pero, pero lo que le va a ayudar a la persona a vencer la que está viviendo no es decirle yo, ay, pobrecito tú, sino más bien ayudarle a identificar dónde la persona está fallando para que pueda cambiar el contexto de lo que está viviendo en su casa, ¿no? ¿Mm? Y eso ayuda mucho. Y el perdón, pues, es un mandamiento, ¿no? ¿Vale? Perdona, Pablo, Sí, cuéntame, Jairo. en ese caso, bueno, no sé, habría que analizar también que si los dos son creyentes o no, si la persona que está ofendiendo no es creyente y la otra persona sí es creyente, pues el papel cambia, tanto del uno como del otro, y la persona que es creyente está buscando consejería, quizás porque no tiene la claridad en la Biblia de lo que debe hacer con respecto a una situación de estas, y pues el consejero lo que debe llevarlo es a eso, a que bajo la perspectiva bíblica, llegue a obrar como obraba Jesús y como le corresponde a un hijo de Dios. Ujú, Además, que en ese caso tiene la responsabilidad de velar porque, de orar y velar porque la otra persona llegue a los pies de Cristo. Y ujú. entonces, cuando eso suceda, pues habrá una restauración total de todo lo que haya sucedido, si lo ha sabido manejar bíblicamente. Correcto. Sí, sí, de acuerdo. Eh, eh, de acuerdo. Y poder ayudarle a la persona a identificar dónde puede mejorar para ayudarle a esa persona, ¿vale? No sé si me faltaba alguien más que tuviera preguntas para avanzar. Vale. Entonces, ¿qué es el perdón? Importante. El perdón no es olvidar, ¿vale? El perdón no es olvidar, y eso es importante que la persona lo entienda. Eh, no podemos esperar diciendo que vamos a perdonar el día que el dolor desaparezca. Tenemos que tomar la decisión de perdonar, y esa decisión que tomamos de perdonar va a hacer que con el tiempo nosotros pues vamos a empezar a olvidar aquellas cosas. Fíjense que hay muchas cosas que nosotros hemos perdonado en nuestra vida que considerábamos que nunca íbamos a perdonar o que nos íbamos a acordar siempre de esa ofensa y que ya no las tenemos presentes, que ya no hacen parte de nuestro día a día, ¿vale? Siguiente, perdonar es un acto de voluntad y acá esto es importante. Perdonar no es un sentimiento ni es una emoción. Es importante señalarle y recalcarle a la persona que no es que yo sentí ganas de perdonar, sino que yo tengo que tomar la decisión de perdonar, ¿vale? Es una decisión, es un acto de voluntad a través del cual yo tomo la decisión de no tener más de presente eso que estábamos viviendo. Perdonar es aceptar vivir con las consecuencias del pecado de la otra persona. ¿Qué significa esto? Lo aclaro.
es básicamente que yo no voy a perdonar condicionando el perdón, ni pido perdón condicionando el perdón. Yo te perdono, pero espero que no lo vuelvas a hacer. Te perdono, pero es que tienes que tener en cuenta que tú también me hablaste de tal manera. Te perdono, pero es que tienes que tener en cuenta que yo te hice eso porque es que tú, o perdóname, pero es que acuérdate que tú me dijiste que tú hiciste que fue que. Entonces estoy condicionando el perdón. Y Jesús no condicionó el perdón a nosotros de ninguna manera. Jesús no nos dijo que nos perdonaba a nosotros en la medida en que nosotros hiciéramos una cosa o hiciéramos la otra. Nos perdonó, punto. Si nosotros tomamos la decisión de recibirlo como nuestro Señor y Salvador, tenemos el perdón de nuestros pecados. El perdón sale del corazón. Y acá cuando hablamos de que el perdón sale del corazón, de repente uno dice, pero me acaba de decir que no es un sentimiento y ahora me dice que el perdón sale del corazón. Perdón, si bien no es en parte de una decisión, tiene que ser una decisión que afecte mis emociones, ¿vale? Y que tiene que llevarme a vivir libertad frente a esto. Muchas personas esperan que en este paso o en este proceso mágicamente el perdón desaparezca, pero la realidad es que el perdón tiene que ser un ejercicio en el cual yo tomo la decisión de no tener más en cuenta el pecado de esa persona en contra mía, así como he entendido el perdón que Cristo ha ofrecido a mí y no tener más en cuenta mi pecado para juzgarme, ni para señalarme, ni para no tenerme a su lado, ni me rechaza por causa de esto, ¿vale? Perdonar es decir, no guardar más el pecado de alguien en su contra. ¿Qué significa esto? Básicamente que yo no le sigo diciendo, ¿se acuerda que yo lo perdoné? ¿Se acuerda el día que no sé qué? Hay parejas, hay matrimonios en los que cuando uno está en consejería matrimonial, uno empieza la consejería, ¿no? ¿Y qué pasa? No, es que él me habla feo, no, es que ella no sé qué, es que ella es que esta me trata como un cubo de basura y es que este, mire, me dice que no sé qué una cosa y entonces este es un grosero y no sé qué, y entonces uno empieza a tratar de ver qué pasa, y bueno, pero ¿cuándo pasó esto? No sé qué. No, es que lo que pasa es que cuando éramos novios, él me dijo no sé qué, ¿y cuántos llevan de casados? 25 años. Pero hombre, ¿cómo llevan 25 años de casados más los por lo menos uno, dos o tres que duraron de novios y siguen metidos en el mismo rollo, ¿no? O es que usted siempre es igual. ¿Se acuerda cuando peleamos, cuando éramos novios y fuimos a la casa de su mamá? Y uno, y uno dice, no, si verdaderamente perdonamos, no podemos seguir utilizando el pecado de esa persona en contra de ella. No puedo seguir diciéndole, si ves que usted siempre es igual, si ves que usted siempre es impuntual, si ves que usted siempre me engaña, si ves que usted siempre se acuerda la vez que no sé qué, porque entonces no he perdonado. Cuando yo he perdonado una deuda, yo ya no voy y le digo a la persona que me debía, págueme otra vez. No sé, pues usted ya me perdonó, ¿por qué me va a cobrar otra vez la deuda? Yo ya no se la estoy echando en cara, ¿vale? Y por último, el perdón no puede esperar a que sientas deseos de perdonar. No, como les decía, no puede venir como consecuencia de una emoción. No viene, perdón, no nace de una emoción, sino de una decisión. Y no puedo decir, no, es que hoy no tengo ganas de perdonar, es que hoy no siento ganas de perdonar. Yo siempre le digo a la gente en ese punto, ¿tú crees que Cristo tenía ganas de clavarse en la cruz ese día? Que Cristo se despertó ese día diciendo, uy, hoy tengo unas ganas de que me crucifiquen. La muerte de Cristo en la cruz fue por decisión propia, porque quería entregarse por nosotros, porque quería darnos libertad. No fue una emoción, fue una decisión. Y de esa misma manera, el perdón que nosotros ofrecemos y que pedimos tiene que ser una decisión, ¿vale? Algo que es importante y quiero recalcarles acá es el tema de que el perdón no solamente es el que yo ofrezco, sino el que yo recibo, ¿vale? Aceptar recibir el perdón de otras personas, ¿vale? Y el pedir perdón por las veces en que yo me he equivocado. En esa lista de perdón, de hecho, logra uno ir a otro nivel cuando le dice a la persona, no solamente pongas las personas a las que tienes que perdonar, sino las personas a las que crees que les tienes que pedir perdón, a las personas a las cuales deberías pedirles perdón. ¿Mm? Hay un punto que me faltó decirles con respecto a quienes perdonamos. El primero era perdonamos a nosotros mismos, perdonamos a otros y perdonamos a Dios. ¿Qué significa perdonar a Dios? ¿Que Dios se equivoca? No, no. Si ustedes lo ven en el último párrafo de la página 32 de la cartilla, se los voy a leer, ¿vale? Dice, se los voy a leer porque es que Neil Anderson lo dice muy concreto. Dice, escribe también al final de tu lista pensamientos contra Dios. Más que perdonar a Dios, es identificar qué pensamientos hay en mi mente en contra de Dios, ¿vale? Obviamente el Señor no ha hecho nada malo, por lo que no necesita nuestro perdón. Sin embargo, a veces guardamos hacia
ira hacia Dios porque Él no hizo lo que nosotros deseábamos. Necesitamos soltar la ira y el resentimiento hacia Dios. Ahí está el apéndice D en la página 73 donde podemos ver el tema de oraciones para perdonarte a ti mismo y a Dios. Y es decir, Dios, yo sé que tú no te equivocas, pero he tenido en mi corazón y en mi pensamiento toda la vida una sensación en contra tuya por, porque no entiendo por qué dejaste que abusaran de mí, porque tú no estuviste ahí, porque me hiciste nacer en una familia donde mi papá me iba a maltratar, porque me hiciste nacer o porque tuve que crecer de tal manera, o porque cuando mis amigos se burlaban en el colegio de mí tú no me ayudaste, ¿cierto? Y no es que Dios se haya equivocado, sino que vivimos en un mundo caído. Y que como consecuencia de ese mundo caído en el que vivimos terminamos viviendo eso. Pero es importante que la persona pueda abrazar el perdón también hacia Dios. Y que pueda decir, Dios, hoy reconozco que tú eres bueno y deseo estar contigo. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, duda, comentario, inquietud, sugerencia, reclamo. Vale. Con esto cerraríamos entonces este paso número 3, que es el paso del perdón. Ya estamos, chicos, a 4, 5, 6 y 7. 3 pasitos de acabar nuestro curso. Yo les quiero, porque no sé si María Paula me va a dar el chance de aparecer otra vez por acá, pero no mentira. Pero quiero de verdad darles las gracias por perseverar, porque es un regalo para nosotros verlos perseverando. Sé que llevamos un año entero de formación, o sea, llevamos un año entero de formación de consejería que espero que esté dando frutos en su vida personal, pero sé que además va a dar fruto en la vida de muchas otras personas. Gracias por lo que están haciendo. No sé si alguna vez me han escuchado decirlo, creo que lo he dicho algunas veces, y es, yo tengo una visión de iglesia a 30 años. Dentro de 30 años espero entregarle la posta a alguien, de repente Dios nos sorprende y lo hace antes, pero en mis planes, dentro de 30 años espero entregarle la posta a alguien. Bueno, ya me quedan 27, aunque este de coronavirus no lo deberíamos contar, pero me quedan 27 años que espero poder decirle a alguien, acá está la posta, siga adelante con la iglesia, y yo seguir predicando y seguir ayudando, escribiendo, dando consejería, etcétera, pero sé que no estaré en la edad para poder liderar una iglesia. Y yo divido esos 30 años en 10 años. Los primeros 10 años son 10 años de formación, los segundos 10 años son 10 años de crecimiento, y los últimos 3, el tercer decenio, se dice, será de consolidación, de la consolidación de ese crecimiento que vamos a tener del año 11 al año 20. Y este año, de repente, si estuviéramos en tiempo de crecimiento, habríamos estado súper estresados. Pero ha sido un buen año porque hemos podido avanzar en la formación. Y estos primeros 10 años son 10 años de formación, 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 formación para estar capacitados para lanzar las redes y recoger mucho en los siguientes 10 años. Entonces, les doy las gracias porque hacen parte de ese plan, hacen parte de ese proyecto y de esa visión que tenemos de iglesia dentro de los siguientes 30 años como iglesia, ¿vale? Gracias a todos, Dios los bendiga, los quiero un montón. Oremos para terminar. No sé si Jenny tenías alguna pregunta o estamos listos. Estamos listos. Entonces, vamos a orar y con esto cerramos por esta noche, ¿vale? Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno, Dios. Gracias porque tú, Señor, tienes control de cada cosa que vivimos. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de estos valientes, Señor, que ha decidido perseverar y mantenerse firme en la formación para aconsejar y ayudar a otras personas. Hoy yo los bendigo, Señor. Te pido porque tú recompenses, Señor, todo este esfuerzo y todo este tiempo que invierten, Señor, en poder conocer tu palabra y en prepararse para ayudar a otras personas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y eres fiel. Hoy descansamos en ti, Señor, en tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Chicos, un abrazo muy grande. Ahora ya en un minuto empieza el tema de la teoría y la práctica. Hoy está buenísimo. Si no lo pueden ver hoy, queda para igual lo puedan ver de pronto en otro ratito después. Pero va a estar buenísimo porque vamos a hablar de temas de salud mental. Y esto para el tema de consejería es vital, porque hay casos Ajá. que uno definitivamente como consejero no puede ayudar, sino que la persona necesita un profesional para que lo ayude en lo que necesita, ¿vale? Un profesional de la salud, un profesional de psicología para que lo pueda ayudar, ¿vale? Entonces, creo que va a ser de bendición este tiempo que tenemos ahora. Un abrazo, chicos, los quiero un montón. Gracias, Pablo. Dios los Buenas bendiga. noches. Gracias, que Gracias. descansen. Muchas Chao, gracias. Saludos Dani. a María Paula. Dale, Gracias. Buenas noches. buenas noches. Gracias.